Vamos a empezar, por tanto, con Luis Garraín. Luis Garraín Villa es el cronista oficial de Llerena, conocido suficientemente tanto por los locales como por los habituales a estas jornadas, ya que lleva participando en ellas desde la primera edición. Luis, hablando de jornada, a Luis se le debe la organización de los primeros congresos científicos en Llerena, cuando a partir del año 1991 organizó el primer encuentro, que fue en torno a la figura de Pedro Cieza de León, Llerena, Extremadura y América. El título de su primer libro también por entonces, un libro que se encuentra ahora en fase de recomposición, con lo cual pues, se convertirá en un libro ampliado, un libro gordo, como a él le gusta, y se sumará a los dos que publicó posteriormente, también de un volumen considerable, Llerena, sus calles, su historia, sus personajes, publicado en el año 2000, y posteriormente, en este caso lo publicó el Museo de Bellas Artes de Badajoz, su libro Zurbarán en los archivos extremeños, del año 19. Como decía antes, Luis se le debe la organización de los congresos que en los años 90 introdujeron a Llerena en el panorama historiográfico y por tanto empezó a cavar ahí por ese lugar que yo creo que ahora podemos enorgullecernos de ser una de las ciudades que más se mueven en este aspecto, en el aspecto historiográfico. El congreso sobre Pedro Cieza de León, le siguieron otros sobre el papel de Llerena en América, y en el año 98 fue el coordinador del cuarto simposio, del simposio internacional que conmemoraba el cuarto centenario del nacimiento de Zurbarán, Francisco Zurbarán y su tiempo, que además se completó luego con una buena exposición. El trabajo que nos trae aquí ahora va sobre la familia Palencia, Gonzalo de Palencia. Es un ejemplo, luego Jolín va a hablar también de otra familia que consiguió de alguna manera escapar al atosigante control de la Inquisición y progresar en las estructuras políticas, sociales y económicas, en un caso de Llerena, en otro caso de Fregenal de la Sierra. Es un trabajo, el de los Palencia, especialmente esperado por la multitud de descendientes de esta familia, porque uno de los correos que más se repiten en el correo institucional de la Sociedad Extremeña de Historia es el de presuntos descendientes de los Palencia, que más que quieren, ansían saber más sobre esta familia, en unos casos por mero interés genealógico y en otros para conseguir, imagino, la nacionalidad española que les otorga demostrar que han tenido ascendientes judío-conversos. De todo eso nos va a hablar a continuación Luis Garraín, al que le damos media hora para que desarrolle sus extensos conocimientos sobre los judío-conversos de Llerena y en especial de Gonzalo de Palencia. Cuando quieras, Luis. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Llerena la dedicación que dedica a esta jornada. Ahora mismo no hay ningún representante del Ayuntamiento, pero bueno, ya saben cuál es nuestra posición a la hora de organizar este tipo de actividades. Aunque sí hay un concejal, veo por ahí un concejal. Bueno, sí, pinchame el título. Así. Bueno, yo voy a hablarles un poco, en esta media hora que tengo más o menos, sobre la trascendencia que tuvo una familia de Llerena de origen judío-converso, aunque vamos a ver con los documentos que vamos a analizar que bueno, hay distintas versiones. Y bueno, a mí me gustaría hacer una introducción de lo que supuso el Tribunal del Santo Oficio aquí en Llerena, pero después de las conferencias, sobre todo del señor Escudero ayer, que bueno, que de una manera tan clara nos expresó lo que supuso el Tribunal del Santo Oficio para la historia de España. Luego también, bueno, las conferencias de Consuelo hace unos minutos nos ha expresado con una claridad meridiana también lo que en el Tribunal de la Inquisición supusieron las cárceles secretas y demás. Y bueno, yo no voy a profundizar sobre todos esos temas que ya son sobre todo bastante conocidos, ¿no? Bien, yo sí quisiera hacer una mención y además
recordar a un personaje, a un señor que está considerado como uno de los mayores historiadores también extranjeros de la Inquisición española, que fue el profesor Benjamin Netanyahu, al que don José Antonio Escudero pues bien conoció, tanto personalmente, porque coincidió en varias ocasiones con él. Yo también tuve la suerte de oírlo en una conferencia en el año 1999, al poco tiempo de salir su obra magna sobre la Inquisición española. Lo conocí en una conferencia que dio en Valladolid, el Colegio de los Reyes Católicos, además con motivo de haberle concedido haberlo nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Valladolid, que por cierto ahora con estos movimientos políticos que ha habido a nivel internacional, pues le han querido quitar ese nombramiento, una comisión que se ha nombrado allí en Valladolid por parte de la universidad para que despojarlo del título de doctor honoris causa. Bien, y lo traigo aquí en recuerdo porque el señor Netanyahu, y como hace un par de noches nos explicó con una claridad fantástica el profesor don José Antonio, que decía Benjamin Netanyahu que la Inquisición española fue fundada por motivos puramente racistas, ¿no? Está demostrado absolutamente que no fue así, y él pues, nos dio una lección magistral la otra noche también sobre ese tema. El asentamiento de este tribunal en Llerena durante los 350 años que duró su existencia aquí en nuestra ciudad, pues bueno, pues viene fundamentado por muchas circunstancias. Por supuesto, por el foco de judíos y las comunidades judías que había en Llerena a las finales del siglo XV y en el XVI, al principio del XVI, los conversos, pues se puede justificar por el aumento por la densidad de la población de Llerena. En este cuadro que vemos aquí ahora, que me proporcionó mi buen amigo Felipe, pues en el año 1646 nos damos cuenta de que Llerena, en la línea de la derecha, vemos que es la población de toda Extremadura que más número de vecinos tiene, superando a Cáceres, Badajoz, Fuentealmaestre, Alburquerque, Jerez, Garrovilla, Trujillo, Mérida. Es decir, que la ubicación del tribunal aquí en Llerena estaba plenamente justificada, no por el número de habitantes, sino también por la comunidad judía que residía aquí, ¿no? Bien, como vemos, el conocimiento del Tribunal de Llerena, pues evidentemente pues, se basa en la documentación existente en los archivos. Sin esa documentación nada sabríamos, ¿no? Y a pesar de todo ello, yo considero que las personas son las que hacen la historia. Evidentemente, si no sería posible, ¿no? Y el estudio de sus actitudes y de sus trabajos y de su vida cotidiana o profesional son las que nos llevan a conocer los sucesos históricos que llegaron aquí. Bien, yo mi trabajo que voy a presentar a esta jornada trata sobre una familia de aquí de Llerena, que se llamaba la familia, vamos a ver, sí, bueno, añadiendo un poco lo que decía del porqué de la importancia, yo tuve la suerte de conocer un documento del Archivo Nacional de Simancas en el que se hacía un censo de todos los vecinos conversos que había en la Baja Extremadura. Además, una relación nominal con nombres del converso que había sido rehabilitado, el nombre de los padres, el cónyuge, el nombre de todos los hijos que había, que para estudiar la genealogía de aquella época pues es absolutamente imprescindible consultar este documento, porque es un documento absolutamente fehaciente, ¿no? Este documento está fechado en 1497 y aparece en la relación de todos esos judíos conversos de la Baja Extremadura, ¿no? Bueno, pues aquí el documento empieza diciendo copia de las personas que fueron habilitadas por los reverendos señores inquisidores de la provincia de León, maestrazgo de Santiago, en la villa de Llerena, y las cuales a cada uno de ellos le fue impuesta una penitencia
que en conmutación de sus habilidades. Entonces, es la relación de más de 500 conversos de toda la zona nuestra, ¿no? Además, a todos les pusieron una pena para poder ser rehabilitados y quitarles el San Benito, ¿no? El hábito que tenían, ¿no? Y bueno, esa pena se invirtió luego, por orden de los Reyes Católicos, en la construcción del Hospital de la Santa Cruz de Granada. Recaudaron muchísimo dinero los inquisidores por ese motivo y allí fue invertido, ¿no? Bien, yo tuve a continuación vemos que esta es la sede del Tribunal de la Inquisición, de la cuarta sede que tuvo en Llerena, y ahí, bueno, pues permaneció hasta el año 1834, cuando se produjo la supresión definitiva del tribunal. Anteriormente, con las Cortes de Cádiz, pues también fue anulado el tribunal, luego llegó Fernando VII y lo volvió a instalar, pero con otras circunstancias, ¿no? Existen algunos documentos muy interesantes sobre el Tribunal de Llerena, que la primera abolición de 1810 aproximadamente, creo que fue, pues los archivos del tribunal fueron más o menos destruidos, el edificio fue quemado. Posteriormente, en el año 1834, cuando se produce la abolición definitiva, ahí ya fue el pueblo en general, ya actuó sin conocimiento de causa sobre el edificio y sus fondos, pero no obstante hay un documento que localizó un abogado de aquí de Llerena, César del Cañizo Robina, que tuvo la habilidad de que cuando los empleados que llevaban los fondos documentales del Tribunal de la Inquisición de Llerena, que se lo llevaban al archivo de Simancas, él tenía el conocimiento de la existencia de un manuscrito que estaba entre los documentos de la Inquisición. Pues convenció al arriero que llevaba el carro donde iban los documentos, lo convenció para que una de las cajas se le cayera en medio de la calle y él aprovecharía para recoger ese documento que a él le interesaba. Ese documento era una monografía histórico-descriptiva de la ciudad de Llerena del año 1634, escrito por un funcionario de un juzgado que se llamaba Andrés Morillo de Valencia. Bien, ese documento luego lo publicó César del Cañizo en una revista, la revista Extremadura, que se publicó a principios del siglo pasado aquí en Cáceres, y ahí hizo una descripción, una transcripción literal de ese documento que había recuperado de la Inquisición. El documento original ese, pues desgraciadamente desaparecido por ciertas historias que tampoco vamos a entrar en eso porque no es el motivo. Bueno, ahí en ese documento, pues él se lamentaba a César del Cañizo de la poca documentación que había, y es cierto, porque en el Archivo Histórico Nacional, según los catálogos que tenemos, pues hay pocos autos de fe monográficos sobre los que se hubieran vivido aquí en Llerena, ¿no? Existe mucha documentación que es sobre la correspondencia que los tribunales de Llerena hacían al Consejo de la Suprema Inquisición, consultando los casos por los que tenía que decidir el Consejo, ¿no? Bien, y tenemos la suerte hoy de contar con la página en internet del Ministerio de Cultura, PARES, Portal de Archivos Españoles en Red, donde podemos ver muchos documentos, no solo del Archivo Histórico Nacional, sección de Inquisición, sino de Simancas, Archivo de India, Archivo de la Corona de Aragón. Es decir, es una fuente de información fantástica que desde nuestros asientos en casa, en nuestros despachos, pues podemos ver y sin necesidad de trasladarnos a los archivos, aunque no por ello dejamos de visitar esos archivos por el encanto que tiene para mí, sobre todo, en especial, por coger los documentos originales de la época y tenerlos en las manos y palparlos. Eso tiene para mí un encanto especial. Bien, pues en esas visitas, en esos fondos del Archivo del Histórico Nacional, en la sección de Inquisición, pues me encontré con un proceso buscando datos sobre un personaje de Llerena que sus familiares habían emigrado a América en la segunda mitad del siglo XVI. Bien, me encontré con un documento que era un proceso criminal contra Gonzalo de Palencia Zapata.
Bien, ese documento se compone de 1091 imágenes en el documento que está digitalizado. Bueno, pues después de mucho tiempo, bueno, leyendo ese tipo de documentación, que como ustedes comprenderán es un poco farragosa, ¿no? Sobre todo por el lenguaje y la caligrafía que se usaba en aquella época, y para los que no somos expertos en paleografía, pues nos cuesta un especial trabajo, pero bueno, el uso y la costumbre al final nos hace aprender, ¿no? Y bueno, y es interesantísimo. Bien, pues este Gonzalo de Palencia, siempre él defendió su condición de cristiano viejo, pero eso no solo hay que ver el documento este que hemos consultado, sino que también hay que ver las conexiones familiares de este Gonzalo de Palencia. Es imprescindible para hacerse una idea cierta. Bien, este personaje pues estuvo vinculado familiarmente con algunos de los conversos más influyentes de Llerena de aquella época. Y vamos a citar de pasada algunas noticias de las que hemos podido recabar. Este Gonzalo de Palencia Zapata fue escribano, fue notario de Su Majestad y regidor perpetuo de la villa de Llerena. Y en el año 1579 manifestó que tenía aproximadamente 40 años, por lo tanto tuvo que haber nacido antes de 1539. Desgraciadamente no he podido localizar su acta de nacimiento porque el primer libro de bautismo de la Iglesia de la Granada empieza en 1540 y el de Santiago en 1534, pero toda esta familia vivía en la jurisdicción de la Iglesia de la Granada. Y bueno, este Gonzalo de Palencia, en el expediente aparece bastante veces la firma de este personaje, como lo vemos ahí, la firma de Gonzalo de Palencia, pero vamos a entrar un poco en estudiar la genealogía. A través de múltiples diligencias que aparecen en este proceso, pues sabemos que sus padres se llamaban también Gonzalo de Palencia, como lo vemos aquí en el árbol, voy a verlo aquí para que lo veo mejor. Su padre era Gonzalo de Palencia y su madre era Teresa Álvarez Zapata. Esta Teresa Álvarez Zapata, según consta en el documento, era prima hermana del licenciado Zapata. El licenciado Zapata ya sabemos que fue uno de los personajes más importantes y más influyentes de Llerena de finales del XV y principios del XVI, pero no solo en Llerena, sino que fue uno de los juristas más importantes que había en España en aquella época, y aparte de eso fue consejero personal tanto de la reina Isabel como de Fernando el Católico. Hasta el punto fue uno de los principales testigos en los testamentos que ambos monarcas otorgaron antes de morir. Bien, el licenciado Zapata, aunque hay cierta versión de algunos historiadores, una recibida hace 2 días diciendo que no era de origen judío converso, yo pienso que sí, por los documentos consultados y además por la opinión de otros importantes historiadores donde lo califican como un converso de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, Hugh Thomas lo cita así como un converso rebelde, y también, bueno, porque existe un documento de concesión del estado de hidalguía del licenciado Zapata, que nunca fue noble, ni él ni sus descendientes, en el que se le deniegan ciertas pruebas por dudar de su origen. Es decir, eso evidentemente no estaba nada claro. Bien, bueno, pues los padres de Gonzalo de Palencia fueron, bueno, el primer Gonzalo de Palencia, los padres eran, me he equivocado de cuadro, era Gonzalo de Palencia y su madre era Leonor Álvarez de Cieza. Leonor Álvarez de Cieza era prima hermana de Pedro Cieza de León, y sí está absolutamente documentado por ese censo de conversos que localicé en Simancas, donde el padre de Cieza de León, que era Lope de León, fue uno de los procesados y uno de los que aparecen en esta relación de judíos conversos de Llerena. Es decir, que bueno, también era, si la madre era conversa, Gonzalo de Zapata era converso, está claro, ¿no? Y los abuelos del personaje del que estamos hablando se llamaba también Gonzalo de Palencia y Teresa Álvarez Zapata, que era la prima hermana del licenciado que comentaba antes. Y los padres de esto era Samuel Cagarcas, el viejo, que era natural de Ávila, confeso, bueno, absolutamente también demostrado en este documento por multitud de testigos. Bien.
El motivo del procedimiento que se hizo en el Tribunal de la Inquisición de Llerena por una denuncia que fue puesta por un personaje llamado Francisco Ibáñez, que era receptor del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena, y dice en una de las declaraciones de este Francisco Ibáñez, dice, una carta dirigida a los inquisidores de Llerena, dice: a vuestras señorías les consta el gravísimo delito que contra mí cometieron Gonzalo de Palencia y García Larios, era uno de los compañeros de Gonzalo, vecinos de esta villa, que me procuraron de matar e hicieron traidora y alevosamente un domingo por la noche, 22 días del mes de febrero del año 1579. Lo intentaron matar, efectivamente, pero de todo el procedimiento judicial que hacen los inquisidores no se sabe claramente quién le dio un navajazo en la cara que le partió la cara por la mitad. Bueno, entonces, Gonzalo de Palencia decía que estuvo nada más que 5 días recuperándose. Francisco Ibáñez dice que le han quedado secuelas para toda su vida porque le partió la cara en dos. Bueno, un procedimiento muy largo. Dice, posteriormente, Francisco Ibáñez, pues claro, fue a saco contra, perdón por la expresión, contra Gonzalo de Palencia. Y hay un escrito de un montón de folios donde le cuenta a los señores. Bueno, hay un detalle importante, y por qué esto sería más un pleito civil que un pleito de la Inquisición, pero la norma en aquella época era que si los inquisidores veían que el motivo era contra un miembro del tribunal, pues que el proceso se vería en el Tribunal de la Inquisición, por eso se vio en el tribunal, ¿no? Y dice que dice Francisco Ibáñez, el dicho Gonzalo es cristiano nuevo, descendiente de judíos, y que es fama, y se dice desciende de una relajada, de manera que el odio y la enemistad y amenazas han sido muy públicas y muy declaradas, y el dicho Gonzalo de Palencia es hombre fascineroso, hecho y acostumbrado a cometer gravísimos delitos, porque pegó a su propio padre, le puso las manos y le dio unos palos por un enojo que con él tuvo. Después también este Gonzalo de Palencia, también consta en el expediente, que fue excomulgado por 15 años, habiendo puesto las manos a un fraile, es decir, que parece ser que se peleó con él. Este luego entró a oír misa, y aunque fue apercibido y amonestado que saliera fuera de la iglesia, y por eso digo que fue excomulgado. Además, añade, dice, el dicho Gonzalo de Palencia es público que está amancebado de hace más de 15 años a esta parte con una señora. Y tuvo también otro pleito con un herrador al que le quitó un banco de hierro que había, ¿no? Además dice que vende trigo, cebada, al precio más alto de la tasa, y que tiene y ha tenido mujeres públicas que han ganado con sus cuerpos para el dicho Gonzalo de Palencia, es decir, que se dedicaba también a ese negocio, que es de tan mala conciencia que ha procurado e inducido a algunas mujeres casadas que piden divorcio contra sus maridos, como lo hizo con María Robles. Bueno, es un calumniador, es un sinfín de un montón de folios diciendo cosas buenas de su agresor, ¿no? Bien, el citado receptor del Santo Oficio, Francisco Ibáñez, también denunció a una señora llamada Jerónima Rodríguez y Antonia Robles, y a sus hijas María y Ana de Robles, que eran vecinas de Llerena, porque fueron cómplices con este Gonzalo de Palencia en el intento de asesinato. Las 4 mujeres fueron encarceladas inmediatamente por los inquisidores, y las 4 pidieron que se les pusieran en libertad por estar muy enfermas y porque no tenían dinero para sufragar los gastos y las penas impuestas por el tribunal. Los inquisidores accedieron a estas peticiones y salieron de la cárcel en el año 1579, en el mes de julio, un par de meses después del atentado. Francisco Ibáñez solicitó de nuevo que fueran encarceladas porque ya estaban curadas de las enfermedades, porque iban y paseaban por el pueblo con toda libertad. Bien, pues los 2 varones que fueron encausados, Gonzalo de Palencia y García Larios, pues protestaron ante los tribunales porque decían que llevaban más de 70 días en prisión, diciendo que está muy malo, con grandes calenturas, y que lo quieren sangrar. El doctor Rivera, médico del Santo Oficio,
dijo que ya lo había sangrado por 2 veces y por la falta de aparejos no podía operarlo una tercera. Tuvieron que recurrir al barbero del Santo Oficio, Hernando Moncayo, para que lo volviera a sangrar. Posteriormente, Francisco Ibáñez dirigió otro escrito a los inquisidores diciendo que los 2 acusados estaban presos en la sala baja del patio del edificio de la Inquisición, el Palacio de los Zapatas en aquella época, sin grillos, ni cadenas, ni otro género de prisión, y que desde el interior de la dicha celda era muy fácil abrirla, salir y ausentarse con mucha facilidad, tantas veces como ellos querían. Esta situación no se correspondía con la gravedad de los delitos, ¿no? Bueno, esta es la firma de Francisco Ibáñez, y a continuación ese plano de las 2 plantas que ocupaban las cárceles de la Inquisición, las cárceles secretas en el edificio del Palacio de los Zapatas. Bueno, ante la petición a los inquisidores ordenaron que se colocara en las puertas de las celdas una reja y que se tapiara la ventana que daba hacia la parte del Coso, que se llamaba una zona de Llerena, para que no pudieran ver la calle, es decir, hacerle más dañina su estancia allí. Ambos presos solicitaron al acusador, Francisco Ibáñez, para que también fuera apresado y fuera encarcelado por los falsos testimonios que había cometido contra ellos. Y a ello accedieron los inquisidores. Y a Francisco Ibáñez, pues también lo encarcelaron, porque tanto Gonzalo como García Lario pues dijeron que habían emitido muchos falsos testimonios. Y además, cuando ya estaba en la cárcel Francisco Ibáñez, denunciaron de nuevo los acusados a los inquisidores porque dicen que había querido matar allí dentro de la misma cárcel a Gonzalo de Palencia. Por decisión de los 3 inquisidores, don Rodrigo de Mendoza, que era uno de ellos, Marcos de Piedrola el otro, y el último era Pedro Girón Ibáñez, los cuales no se llevaban muy bien, que digamos, por otro expediente que he podido consultar, dicen que el agredido había sufrido arresto domiciliario, es decir, Francisco Ibáñez, por la denuncia de los 2 encausados, es decir, que los inquisidores lo sacaron de la cárcel y lo provocaron y le obligaron a residir en su casa. Decía que llevaba 2 meses sin salir de casa y solicitaba permiso para asistir a los oficios religiosos en cualquiera de las iglesias o ermitas de Llerena. Al poco tiempo fue denunciado de nuevo por los acusados porque Francisco Ibáñez había salido de su reclusión y se había desplazado incluso a la villa vecina de Casas de Reina a vender unos cerdos que tenía en su granja. Demostraba esa situación tras comprobarlo el portero de la Inquisición en el final del Santo Oficio. Los inquisidores ordenaron que Francisco Ibáñez fuera encarcelado de nuevo, pero no en las cárceles de la Inquisición, sino en las cárceles de la prisión de la Gobernación, que parece ser que era un poco más tenue que las del Santo Oficio. Bueno, por esta situación en la que se conservaban las celdas y de Perimente, los acusados Palencia y Lario solicitaron salir de las paredes que tenían muchísima humedad y que por todas partes rezumaba el agua, porque se encontraban enfermos y tenían miedo de morir allí, ¿no? Bueno, la profesora Consuelo Juanto ha hecho un trabajo fantástico sobre las cárceles de la Inquisición de Llerena, y este es un documento que está firmado por los familiares de los presos de las cárceles de la Inquisición de Llerena, protestando enérgicamente sobre las condiciones de las cárceles. Decían: los parientes y solicitadores de los presos de la cárcel de la Inquisición de la Villa de Llerena besamos las reales manos de su Alteza y le hacemos saber que los inquisidores de aquella provincia y sus oficiales han perseguido y persiguen a los dichos presos y a nosotros con mucho odio y enemistad, y han hecho muchos agravios en la manera de las prisiones, en la forma de los procesos y en maltratar a los dichos presos como a sus mujeres e hijos e haciendas. También dice que los dichos presos los tienen muy atormentados con grandes presiones y oscuridad, que no ven el sol ni el cielo, y en una gran estrechura. Es decir, todo esto corrobora la magnífica exposición que ha hecho la señora Juanto hace unos minutos. Bueno, pues por todo ello, el 24 de diciembre, unos 5 o 6 meses después del atentado, Francisco Zapata del Bosque y Pedro de Vera, dos vecinos de Llerena,
ambos descendientes también de conversos, prestaron fianza para que Francisco Ibáñez y García Lario salieran de la cárcel y cumplieran sus arrestos en su casa, de las que no podrían salir nada más que para oír misa. Y firmaron por testigo otro regidor llamado Alonso de Cazalla, este primo de Cieza de León, también descendiente de conversos, y otros vecinos de Llerena a los que no voy a hacer mención. Bueno, Francisco Ibáñez, desde la cárcel y dispuesto a zanjar de una vez por toda esta situación y viendo que sus agresores ya no estaban presos y gozaban de cierta libertad, aportó como defensa pues algunas acusaciones más. Decía que ambos acusados paseaban por la plaza y iban a dormir a sus casas, que incitaban a la gente para que testificaran. ¿Ya? 5 minutos. Vale. Y que dormían en un lugar distinto al que se les había condenado. Y Gonzalo de Palencia estaba solicitando testimonio de la gente más baja del pueblo, y dicen a los pescaderos, a los fruteros, a los mesoneros, a los taberneros, y para que declararan en favor de ellos en el Santo Oficio. Pero el proceso sufrió un giro inesperado en un momento, y resulta que aparece un nuevo encausado, un tal Blas Pérez, manifestando que este fue el que dio el golpe con la espada a la cara del receptor, recibiendo como recompensa por el delito que había cometido 100 escudos, 50 para él y otros 50 para Alonso Alvarado, que lo había encubierto en aquel procedimiento. El nuevo inculpado, pues evidentemente fue apresado y también encarcelado, porque allí con una simple denuncia ya te metían en la cárcel, ¿eh? Y bueno, un hijo de un hermano de Gonzalo de Palencia, que fue escribano, pues también manifestó que ese Blas Pérez es el que le había dado la cuchillada. Bueno, pues como prueba de aquellas manifestaciones, pues aparecieron un montón de testigos y todos con sus declaraciones, ¿no? Entre ellas, pues gente muy prestigiosa de Llerena. Pues ustedes verán, Cristóbal Rodríguez Trasquilado, que era procurador del Tribunal del Santo Oficio, este fue testigo en beneficio de Gonzalo de Francisco Ibáñez, Juan Cabeces, que es también familiar del Santo Oficio, el licenciado Mena, abogado del dicho tribunal, los regidores de Llerena, Pedro de la Fuente, Arias Portillo y Alonso de Castilla, todos compañeros, ¿no? Y todos manifestaron bajo juramento y firmaron que Gonzalo de Palencia y todos sus antepasados más directos, aportando sus nombres y apellidos, eran pecheros, es decir, que eran de origen converso y por lo tanto de ascendencia judía. En contraposición de todas aquellas manifestaciones en contra del procesado, este aportó una serie de informaciones, tanto fiscales como documentales, este fue Gonzalo de Palencia, diciendo todo lo contrario que había dicho ese montón de testigos. Como prueba de sus afirmaciones, incorporó Gonzalo de Palencia un privilegio firmado por el rey Enrique IV de Castilla en Segovia el 22 de febrero de 1464, en el que se le reconocía al abuelo del encausado pues el estado de hidalguía, ratificado por los Reyes Católicos en Córdoba el 10 de julio de 1482. Y ahí también aportaba una serie de testigos, diciendo todos los testigos pues que era uno de los hombres principales de Llerena, el Gonzalo de Palencia, y que bueno, que era un cristiano viejo por los 4 costados. Es decir, tenemos manifestaciones de testigos diciendo que era converso por todos lados, y otras manifestaciones en el mismo expediente de otros testigos diciendo que no. Eso se asemeja mucho a la situación actual, de que unos dicen una cosa y luego dicen hoy todo lo contrario. Pero bueno, también pasaba hace ya 500 años casi, ¿no? Vale, bueno, también citaba a la familia de Pedro Cieza de León y todo. Bien, pues al terminar el proceso nos encontramos con la sentencia que dictaron los señores inquisidores. Esta es una fotografía de la sentencia que dictaron y que dice en el pleito que ante nos han pedido en 3 partes de una, autor Francisco Ibáñez, receptor que fue del Santo Oficio, del licenciado Pedro del Hoyo, fiscal de esta, y otros reos acusados, Gonzalo de Palencia, García Lario y Blas Pérez, todos vecinos de la villa de Llerena. Bueno, hallamos, atentos los autos eméritos del dicho proceso, que la culpa de él resulta contra los susodichos, es decir, los condenaron los inquisidores a Gonzalo de Palencia, a García Lario y a Blas Pérez. Y les debemos condenar y lo condenamos a 2 años de
de destierro de Llerena y a una multa de 50 ducados para los gastos extraordinarios del Santo Oficio, y además 100 ducados para el que sufrió el atentado a Francisco Ibáñez. La sentencia, bueno, incluso cuando se dictó la sentencia, los acusados estaban todavía en la cárcel, fueron puestos en libertad y cumplieron la extradición. Ya el expediente ya se acaba con la firma de los inquisidores Rodrigo de Mendoza, el licenciado Marcos de Piedrola y el licenciado Pedro Guión. Bien, pues nada más, la sentencia fue firmada 2 años y medio después de iniciarse el proceso, y en el referido expediente de la sección esta del Archivo Histórico Nacional, pues el primer documento que aparece en ese expediente es una carta reconociendo el delito por Gonzalo de Palencia. Bien, bueno, pues esto es más o menos lo que le quería decir. Quería hacer un apunte muy curioso porque ya Felipe antes ha hecho alusión de la correspondencia que estamos recibiendo de muchos vecinos de Venezuela y Colombia, sobre todo, en los que quieren que se les acredite que la ascendencia de un Gonzalo de Palencia, el padre de este Gonzalo, era de origen judeo-converso, porque existía una ley aquí en España que ya fue derogada, pero está vigente todavía en Portugal, por la que todos aquellos descendientes de judeo conversos pues se les va a conceder la doble nacionalidad, tanto la de su país como en este caso ya últimamente de Portugal. Bueno, pues en esos correos, no les exagero a ustedes, yo he recibido más de 50 peticiones de gente suramericana en la que me piden que les dé información de toda esta familia. Yo solo se lo he hecho a una, por un buen amigo mío, y gracias a esa información, pues su madre ha podido viajar desde Venezuela aquí a Madrid y vive aquí con su hijo. Entonces, bueno, gracias a ese expediente que yo le ayudé a hacer, pues se le ha conseguido. Entonces, las restantes peticiones que tenemos, pues le estoy remitiendo a los trabajos que están publicados. Entonces, pues que aporten la documentación que ahí aparece perfectamente detallada. Bueno, pues nada más, esto es lo que le quería exponer de este proceso tan curioso. Muchas gracias.